o ser más inclusivo, o tratar de, pues, de hacer realidad ciertos derechos, ¿no? Yo quiero, cuando digo, me imagino que sobre todo a nivel local, porque dada el tipo de contienda que a nivel federal pues no va a pasar una gran parte de fiscal, ¿no? Órganos reguladores en materia de energía, pero yo no digo que no haya materias donde se pueda, pero creo que la contienda a nivel local, donde entran derechos ecológicos, compañeros, en derechos ecológicos, en un contencioso administrativo local, como de que no podemos hacer algo aunque sea de mera legalidad. Ya de por sí, el principio de precaución, los principios en tratados internacionales en materia ecológica, pues nos obligan a ver el derecho de una manera distinta. ¿Sí? O sea, yo creo que sí es desde el reconocimiento de interés jurídico para una litis, o sea, y eso lo seguimos viendo día con día. Acabamos nosotros de, ya, en un fraccionamiento, en un amparo directo, ¿no? Pero había en un fraccionamiento, pusieron al lado una calera, y entonces vienen con interés legítimo, pues creo que hay que reconocerlo. Eso ya te permite, y a mí me gustó mucho porque ni siquiera aceptamos la revisión. Dijimos, está bien lo que hizo el colegiado, no vamos a revocar. Que venía la autoridad, lógicamente dijimos, no, ya está conocido el interés legítimo, y van a fondo, ¿sí me explico? Y hacía precisamente una aplicación del principio de, quién sabe si tengan razón, pues igual era un fraccionamiento, porque no quiere que le pongan nada al lado, o sea, tampoco. Entonces, es decir, pero el gran paso es reconocer el interés legítimo para poder analizar. Ya después veremos si efectivamente los servicios ambientales del fraccionamiento son reales y se pueden ver afectados, ¿no? Pero digamos, lo que yo quiero decir es que aún en contiendas de derecho administrativo de estricta legalidad, claro que sí tenemos instrumentos como para ir avanzando en esos. Ya no digas tú, ¿no? En seguridad social, digo, pues me dirá que es laboral y todo, pero bueno, ahí estamos en la frontera, porque pues todo el sistema de pensiones y eso es administrativo, ¿no? Entonces, creo que sí se puede avanzar. Yo ahí me quedaría, y sí, vamos con el... Perfecto. No sé quién de los dos se le ha visto la palabra. Presidente, yo primero. Está Totalmente de acuerdo. la magistrada Gabriela Nieto Castillo, de la Asociación Mexicana de Legisladores AC, es magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, tiene una amplia trayectoria académica y fue magistrada en el Tribunal Electoral del mismo Estado. Muchas gracias, magistrada. Muchas gracias. Creo que soy la única que viene de otra materia, pero bueno, agradezco la oportunidad que se me brinda para poder aprender, ¿no? de todas las experiencias de la justicia administrativa. Yo he estado en justicia electoral y actualmente en justicia civil y familiar, pero creo que generalizando, creo que tenemos como 10 minutos de exposición. 7 minutos. 7 minutos. Bien, creo que generalizando, en México hemos visto cambios muy, muy importantes en las últimas décadas. Todas las reformas que han tenido como objetivo el fortalecimiento del poder de los órganos que imparten justicia, que es parte de una nueva visión, que es parte de un nuevo diseño de Estado que llamamos Estado de Derecho Constitucional. Por otra parte, las reformas en materia de derechos humanos y cómo nos lleva, y todo esto lo han comentado los ministros en la mesa previa, pero es muy importante porque cómo nos lleva a una mejor condición de protección de los derechos humanos, a un fortalecimiento de los órganos que imparten justicia. Hoy no podemos hablar de un Estado constitucional y democrático si no contamos con un equilibrio entre los órganos del Estado y la función que realizan los órganos que imparten justicia, todas y todos lo sabemos, pues va generando ese equilibrio. Y vienen esas discusiones, quién es el órgano que interpreta en último momento, ¿no? ¿Cuál es el último intérprete de la Constitución? Esos enfrentamientos con las posiciones mayoritaria y contramayoritaria, pero hay una gran legitimidad en las decisiones de impartición de justicia. Entonces, independientemente de la materia en la que estemos, en la que se imparta justicia,
muy clara la importancia que tiene el órgano que imparte justicia y la atención que debe poner, que ese derecho a acceso a la justicia, que esa tutela judicial sean efectivas, que realmente se entienda una realidad que se está resolviendo, que se entienda que se está generando un vínculo de derecho-sociedad. Y en una materia como la administrativa, cada materia es diferente, en una materia como la administrativa, donde tienes un enfrentamiento entre una parte de una estructura, una autoridad o particular, como podemos ver en otras materias como el electoral, donde tienes que tener una visión muy clara de atender cuáles son las necesidades de la ciudadanía, las condiciones de la ciudadanía frente a órganos del Estado, frente a órganos del partido. A diferencia de otras materias en las que se están resolviendo controversias que tienen que ver entre particulares. Entonces, siempre, independientemente de la visión de la materia, tenemos que tomar en cuenta, es sumamente importante esas condiciones que tienen las personas, que ha generado históricamente o en esos casos una vulneración a sus derechos y a su dignidad. Entonces, hay como unos temas, puntos que sin duda alguna debemos de tomar en la impartición de justicia, la suplencia, la deficiencia, la queja, o causar medidas cautelares, medidas de protección. ¿Qué tenemos que hacer como órganos que impartimos justicia? Y cuando vamos a tomar la decisión, es muy interesante cómo en todas las materias estamos observando esa tendencia a tener muy clara las medidas de reparación integral, cómo vamos a generar una transformación social si no lo hacemos a través de nuestra función, ¿no? La decisión judicial. Entonces, que la decisión vaya más allá y que sí vaya favoreciendo cambios estructurales. Hablamos y tenemos muy claro lo que es la igualdad formal y la igualdad sustantiva, y la igualdad estructural, ¿no? Pero entonces todo es parte de cambios. Si nosotros vamos generando esos cambios en el marco normativo, estamos dando pasos importantes, sí, pero eso no significa que vayamos ya a lograr esa igualdad desde el punto de vista sustantivo. Y si vamos implementando acciones afirmativas, otro tipo de determinaciones que vayan forzando la participación de grupos, la inclusión de sectores de la población, eso también es importante, pero tengamos claro que son medidas temporales. Entonces, a partir de estas decisiones también debemos de buscar que hacia el futuro se vayan generando cambios estructurales, porque si no generamos un cambio estructural y un cambio de patrón conductual, vamos a seguir enfrentando estas desigualdades o vamos a seguir, mejor dicho, desatendiendo estas diferencias. Porque en la sociedad pues, vamos a encontrar esas diferencias, cada sector de la población tiene una necesidades específicas, ¿no? Y derechos que deben ser atendidos. Yo ahorita que es para esta área que hay algunas decisiones en el ámbito administrativo, entonces me parece sumamente relevante. Por ejemplo, un tema que fue muy polémico y que seguramente a muchos de ustedes les tocó decidir en relación a la vacuna para personas, para niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces es un tema social. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tu Estado? ¿Qué vas a hacer tu autoridad administrativa? ¿Qué determina el marco normativo en materia de salud frente al interés superior de niños, niños y adolescentes en un tema tan delicado como es la pandemia, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde podemos ir? Y puede haber diferencias de opinión, pero ¿hacia dónde podemos ir para favorecer la protección de ese grupo en condiciones de vulnerabilidad? Vea también otro asunto que me pareció también muy interesante sobre personas con discapacidad y en relación a una institución educativa y ver cómo toda la estructura argumentativa tiende, ¿no? a decir, bueno, ¿qué es la discapacidad para empezar y cómo la entendemos? No es como una limitante que tengas por ciertas condiciones como persona, ya sea en diferentes sentidos. O realmente la discapacidad tiene que ver con un entorno que no entiende o que no atiende las condiciones de vida. Si el Estado, ejecutivo, legislativo, judicial o constituciones autónomos, si el Estado tiene claro las diferencias que existen en la sociedad, entonces podrá atender las condiciones específicas de cada grupo. Entonces yo veía en esta sentencia que decía, me parecía muy interesante, decía, bueno, ¿en qué sentido entendemos la discapacidad? En el sentido que debe haber una coincidencia, ¿no? En cuanto a un entorno social y diferentes condiciones que permitan a una persona con ciertas características poder desarrollarse en condiciones igualitarias a otras. Entonces aquí se da
¿no? Entonces, hablar de la discapacidad, hablar del acceso a la justicia, hablar de la suplencia de la defensa de la queja, la forma en la que se expone la cuestión que pasa con esta persona, que es un joven que hace un examen para entrar a una institución de educación, que anuncia que tiene una discapacidad, la institución toma ciertas medidas para atender esa discapacidad, pero finalmente no es una vulneración a los derechos. Y entonces muy, muy interesante. Vemos cómo a partir de las decisiones judiciales podemos, y entendiendo que hay una estructura de Estado frente a una estructura social, cómo vamos a proteger esta estructura social que cada vez debe ser más fuerte, a diferencia de otras épocas de los años. El tema sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad en el uso lúdico de la marihuana, por ejemplo. Creo que mucho se ha contribuido con una visión. Ahorita los ministros, la ministra exponía cuestiones y supuestos en concreto muy interesantes, muy importantes. Me parece que hemos cambiado mucho, hemos avanzado mucho. Cuando yo estaba en el ámbito electoral siempre hacemos énfasis de bueno, ¿cuál es la visión, ¿no? Perspectiva de género, pueblos y comunidades indígenas, niñas, niños y adolescentes, porque la imagen de niñas, niños y adolescentes era muy común en la propaganda electoral y en la propaganda gubernamental. Entonces, era como, siempre estuvo muy clara esa atención y me parece que son aportaciones muy importantes en la materia de derechos humanos. Pero si nos vamos a ir a la justicia administrativa, hay aportaciones sumamente importantes. En materia de familia no se diga, en materia penal, ¿no? Pues creo que lo trascendente es que cada quien en su ámbito, en su materia pueda seguir contribuyendo para generar un cambio realmente estructural y poder atender esas diferencias de manera efectiva, ¿no? Lo que llamamos la configuración jurídica de las diferencias. Entonces, bueno, yo ya no diré más. Te agradezco mucho. Gracias, ministro. Gracias. Muchas gracias, magistrada. Nada más ampliando ahí el tema que comentaba la magistrada. Efectivamente, hace muchísimos años, yo recuerdo en Oaxaca, estos casos de las vacunas fueron materia de amparo de Oaxaca. Pero en el tema ahorita de la movilidad, hace muchos años, platicaba el consejero Alejandro, que ahora que cuando era magistrado en un ministerio, repitió un asunto sobre una persona con discapacidad que andaba en silla de ruedas. En Oaxaca se volvió de moda un restaurante, pero tenía escaleras, no tenía elevador. Entonces ganó el amparo, pudiera acceder a ese lugar. Entonces sí, en Oaxaca no hemos conocido problemas en el tema de la movilidad y las personas con discapacidad. Por lo regular se han ido al juez de amparo esos temas. Bueno, a continuación le cedo el uso de la palabra al magistrado Rafael Ansúrez Uribe, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con una larga trayectoria en el servicio público. Actualmente se desempeña como magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Cursó el programa de alta dirección de entidades públicas en el Instituto Nacional de Administración Pública y el curso sobre Derecho del Consumo en la Universidad Complutense de Madrid, entre muchas otras actividades académicas. Adelante, magistrado presidente. Muchas gracias. Mucho poder estar platicando con ustedes, reflexionando de temas actuales, con algunos con antecedentes, sobre todo con mucho por hacer por delante en diversos ámbitos. Si me permiten, yo partiría de un concepto, una definición que dicen que la dijo la ONU, que dice, en función de las acciones de inclusión social, que son muchas y de naturaleza y alcance diversos, la ONU dijo, la inclusión social es aquella que asegura que todas las personas, sin distinción, puedan ejercer sus derechos y garantías, aprovechar sus habilidades y beneficiarse de las oportunidades que se encuentran en un entorno sumamente amplio, pero trataré de adecuar algo en función de la justicia administrativa. Y si no les afecta, trataré de tocar algunos temas que trataron los señores ministros hace un rato, pero ya en función de la justicia administrativa. El que hagan valer sus derechos, personas, todas las personas, sus derechos y garantías, pues primero es que sepan a dónde pueden ser. Obviamente, en el tribunal en el que estamos, pues obviamente los actores son gente, personas físicas, personas morales, que saben a dónde acudir cuando se les lesiona alguna garantía
con alguna resolución y ver la legalidad de esa resolución en distintas materias. Se decía hace un rato que sí hay herramientas. Herramientas sí hay. Pero lo dijeron, no tengo más que decir. Pero creo que desde atrás, desde años, décadas atrás, se ha ido avanzando, se ha ido caminando. Yo en lo personal a lo mejor no había percatado. Y quisiera leerles párrafos para mí tienen mucho contenido. Como ustedes saben, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa nace como Tribunal Fiscal de la Federación hace 86 años, a través de la Ley de Justicia Fiscal que se expidió el 27 de agosto del 36. Y cuatro días después, el presidente Cárdenas, que fue el autor de esa iniciativa, en su segundo informe de gobierno, dice, si me permiten leer dos párrafos, dice, en el uso de las facultades tal, el Ejecutivo expidió una importante ley destinada a organizar el servicio de la justicia fiscal, así nacimos, desvinculando de la administración activa en materia tributaria a los órganos, que aunque también se encuentran encuadrados dentro del Poder Ejecutivo, tendrán la independencia necesaria para ejercer funciones jurisdiccionales en la misma materia, suprimiendo el juicio sumario de oposición. O sea, esa herramienta en el 36 consideraron que era insuficiente para garantizar los derechos de las personas. Entonces, en la Ley de Justicia Fiscal, crean el entonces Tribunal Fiscal de la Federación. Esa parte la subrayo. Suprimiendo el juicio notoriamente indeseable para el Estado y para los particulares, lo califica, ese juicio sumario de oposición, y sustituyendo por un procedimiento uniforme, contencioso administrativo, todos los recursos que las leyes fiscales conceden para impugnar las resoluciones administrativas que determinan un crédito fiscal o no en base para su liquidación. Resolví dictar la ley mencionada que organiza el Tribunal Fiscal de la Federación, y aquí es a donde quería llegar, destinado a proteger con eficacia los derechos individuales lesionados por las resoluciones ilícitas de los funcionarios públicos encargados de la administración de diversos ingresos fiscales. ¿Qué me hace leer, cómo me hace leer estas frases? Esta idea muy fuerte, de mucho contenido para mí. Proteger con eficacia derechos individuales. Estábamos hablando del año 36, son derechos fundamentales, ya la reforma del 11 y de todo lo que se ha platicado. Derechos individuales lesionados por resoluciones. ¿A quién estaban abarcando? A personas físicas y a personas morales. Los actores en los juicios contenciosos en materia fiscal, desde el 36, gran parte o la mayor parte de los actores son personas morales. Entonces, él dejó ver derechos individuales abarcando personas morales que acudían al Tribunal Fiscal de la Federación porque había resoluciones que les daban sus derechos individuales. Entonces, creo que este antecedente para mí me dice mucho en función de lo que se dijo en la mañana. Herramientas se hay, y creo que a lo largo de este siglo, del siglo pasado y de estas décadas que llevamos, pues creo que las herramientas han ido perfeccionando a través de reformas legales, de modificaciones, de leyes, etc. Y creo que nos dan herramientas, ya con la reforma del 11, para poder hablar de esta inclusión social. ¿Yo a dónde encuadro la inclusión social? Desde el punto de vista del tribunal, que es a donde tenemos algunos años y alguna experiencia. ¿Qué es incluir? Lo dice aquí la ONU. Que la gente conozca a dónde puede hacer valer sus derechos que se vieron lesionados con una resolución de autoridad. ¿A dónde? En los estados, a lo mejor entiendo a nivel estatal, que es más difícil que todavía un sector importante de la población sepa dónde acudir para hacer valer sus derechos. A nivel federal, a lo mejor hay mayor información y hay un número de demandas importantes. En el tribunal a nivel anual recibimos alrededor de 130, 140 mil demandas. De todos modos, el núcleo de la población pues es reducido, no lo vemos así. Entonces, para mí hay dos elementos fundamentales. La difusión institucional. Que yo
he tratado de distinguirla de la publicidad. Una institución de impartición de justicia no requiere publicidad, requiere difusión. ¿Cómo veo yo la difusión institucional y en la poca experiencia que tenemos? ¿Qué se ha hecho en estos 3 años de difusión institucional de función de país? Precisamente para que haya una inclusión social. Que la sociedad y la sociedad representada por las partes en un juicio sepan, perdón la palabra coloquial, para qué sirve el tribunal. Y la pandemia ha sido un evento muy desastroso y vino a cambiar todo. Pero en el tribunal tratamos de encontrarle su valor agregado. Yo, en lo personal, sin desconocer todas las afectaciones y todas las complicaciones, y sobre todo las pérdidas humanas, las pérdidas de vida humana, este contagio. ¿Qué veo que nos ha agregado? Y aquí hay compañeros míos que a lo mejor me pueden decir si estoy equivocado. En el Poder Judicial Federal, ya existía en el tribunal, ¿no? Las sesiones de sala superior no se difundían. Eran públicas, pero llegaban, nos tocó cuando fuimos compañeros ahí en la primera sección, a la sala, los secretarios, los oficiales constitucionales, o algunos abogados de algunos asuntos que les interesaban. Pero con la pandemia, las sesiones de sala superior, secciones y pleno se difunden en tiempo real en YouTube desde abril del 2020. ¿Y cuál fue el primer nicho de... Tenemos alrededor, las primeras sesiones, pues a lo mejor había 3,000 personas, 2,000. Hoy tenemos un ritmo de 270, 300 personas, pero que eso predominan medios informativos. Medios de comunicación. Sí. Y he platicado con algunos de ellos y ya compraron sus derechos apartados. Tienen perfectamente, saben que los miércoles a las 12 se suben para ver qué asuntos se van a ver en pleno, o martes o jueves en sección. El tribunal no ha hecho nada, no hemos dicho ver, simplemente la gente de los medios de comunicación se han subido y muchas personas, entonces saben qué hace el tribunal. ¿Qué tipo de sentencia resuelve? ¿Cómo se discute? ¿Quién las presenta? ¿Qué alcance tienen? Porque se leen los resolutivos al momento después de la votación. Y eso nos ha dado una discusión, para mi gusto, importante y sin costo alguno. Sin costo alguno. Hay varios medios que ven una sentencia que les interesa por alguna razón y al día siguiente solito la sacan de su medio. Y eso difunde, hace que el tribunal, la gente que no sabía, muchos desconocían qué hacía el tribunal en 2020. Ahora, todavía hay muchos que no lo saben, pero ya hay algunos más que sí lo saben. Y eso para mí es importante, en función de esa inclusión social, que la gente sepa qué acudir. Así como hay asuntos fiscales importantes, de grandes corporativos, etc. También tenemos tema, ya ahorita mencionaba de alguna manera el ministro Lainez. Nosotros conocemos de resoluciones contra las pensiones del ISSSTE. Entonces, ¿quiénes son actores en los temas? Pues compañeras o compañeros pensionados que trabajaron durante muchos años como servidores públicos y que cotizaron el ISSSTE. En esa materia tenemos mucho tema de inclusión social. En otras materias tenemos resoluciones ha habido resoluciones que se han impugnado, sentencias que han trascendido en resoluciones de la Comisión contra la Prevención, contra la discriminación, la CONAPRED. De eso ha habido muchas sentencias, de cuestiones de género, de muchos temas que son importantes en función de la inclusión social. Creo que es una forma de que vamos avanzando. Bueno, los criterios del tribunal son confirmados o revocados por el Poder Judicial Federal, desde el juicio de amparo directo, y en algunos casos llegan a la Suprema Corte, ya sea en sala, en alguno por ahí. Y eso, pues, para nosotros es muy importante. Si nos confirman o nos revocan, es decir, nos equivocamos o nuestro criterio no es el que debe ser. Y aquí lo digo, que creo que esa es una de las fortalezas del tribunal.
y para generar confianza. Otro elemento fundamental en la inclusión social, y se manejó hace un rato, para mí es el de la confianza, confiar. Y la confianza, como se lo digo, luego he estado yendo en mi gira de la Dios a algunas salas a despedirme de compañeras y compañeros. Y les digo, a ver, la confianza no es la que nosotros, magistrados, a superiores, podamos tener a ustedes, o la que ustedes nos den a nosotros. Somos una unidad como institución de justicia. La confianza es la que nos tiene la sociedad representada a nosotros, unidad. ¿Y cómo se califica esa confianza? Puede haber muchas formas, pero me quedo con una para estos efectos. Con la calidad de la resolución, la calidad de la sentencia. ¿Y cómo se puede medir esa calidad de las sentencias? Por lo menos de una manera fría, que no es tan fría. ¿Cuántas sentencias, y pongo el ejemplo del tribunal, de las 130 o 140 mil, que no son las mismas que ingresan, pero el número coincide, de las sentencias que se emiten, nos impugnan más o menos un 48, 47, 49, es decir, las partes se quedan con un 50 o 51% con la sentencia del tribunal. Y de lo que nos impugnan de ese 46, 48%, y estas cifras vienen de 10, 12 años para acá, con la excepción del 20, que fue un paréntesis por pandemia, ¿no? Pero de este 48, 49, 47 que nos impugnan, ¿cuántos nos revocan el Poder Judicial a nivel país, a nivel de todas las entidades federativas? Nos revocan entre un 7 y un 20%. El año que más nos ha revocado ha sido un 11, el año que menos ha sido un 7, en el 20 fue un 6, pero no lo cuento. Y ahorita hasta septiembre llevamos el 8.23 en el ejercicio. Noviembre, septiembre, 22, 21 puntos. Para mí ese es el elemento fundamental. Para mí genera autoridad moral el tribunal, pero genera confianza por la calidad de sus sentencias. Entonces el compromiso es difundir esas sentencias. Esa difusión tiene muchos efectos. Desde el punto de vista que las autoridades modifiquen los criterios de sus resoluciones. Implica que muchas partes, muchos actores, obtengan ese dinero, esa devolución de impuestos que la tuvieron que hacer y que no procedía. Que se allegue, que no paguen un crédito fiscal, que no paguen una multa, etc. Y el beneficio social también. El dinero que se reconoce como vale una sentencia, ¿dónde va a dar? Al Estado, pagando públicos. En personas morales, que repito, es el mayor porcentaje de sentencias de carácter fiscal, ese dinero, cuando es nulidad, ¿a dónde va a dar? A la actividad económica. A regresarse a la actividad económica. Para mí todo eso forma parte de la inclusión. De que ya me pasé, si me permiten 3 minutos. Ahí le corto. El tema es la pasión y lo que se va haciendo. Entonces, todas esas sentencias en materia de ISSSTE, en materia de CONAPRED, en materia que ahorita comentaba, muy importante, que se está volviendo muy trascendente el tribunal, en materia de órganos reguladores, materia ecológica, materia de política energética, en autorizaciones de la CRE, sobre importación de gasolina, etc. Esa sala en los últimos 6 meses está teniendo un incremento de 270 demandas al mes. Tenemos ya ahorita 800, ya pero otra sala especializada. Esa sala está teniendo un ingreso muy importante de demandas que impactan en políticas públicas. No, porque como se dijo, y no lo tengo que decir, pero lo dije bien, no generamos políticas, pero nuestras sentencias sí repercuten después, de alguna u otra manera, en la legislación y consecuencias. Por último, quiero decir esa difusión. Por una parte, lo que ya comenté, y también otra forma de acercar la justicia administrativa es la justicia en línea, la justicia digital. Como ustedes saben, el tribunal fue pionero en el 2011 con el juicio en línea 1. Ahora, a partir de la pandemia, también fue otro de los valores que nos dio la pandemia de poder
apurar el plazo y construimos, operamos el juicio de línea 2. Este juicio en línea 2 viene a ser más amigable, más ágil, más seguro, porque ha avanzado el tiempo y las tecnologías han avanzado, pero nos basamos en el juicio de línea 1, en la operación del juicio de línea 1. Este juicio no tuvo mayor para el tribunal, pero sobre todo tenemos una respuesta importante. Este juicio de línea 2 ya se pudo implementar en los profesionales. Hace 2 años que empezamos a tablas. El año pasado llegamos a 55 y en estos 2 años ya tenemos 14.490 demandas. El juicio en línea 1 en 10 años conoció 26.000 asuntos. Fue muy bueno, pero ahorita el reto fue que hubiera. ¿Y por qué hablo de esta comparación? Porque hay mayor aceptación, porque hay mayor conocimiento, porque hay mayor amigabilidad del sistema y confianza en el tribunal a través de sus instrumentos de justicia en línea. De estos 14.490 asuntos, tenemos ya 4.000, casi 5.000 sentencias. Tiempo más rápido. Y eso es, para mí, el tema fundamental. La inclusión social. De un lado, de la sociedad hacia quienes impartimos justicia y de quienes impartimos justicia. Nuestro compromiso de seguir, como se decía hace un rato, capacitándonos, actualizándonos y comprometiéndonos en que nuestra impartición de justicia debe ser cada vez que llegue a más personas de la mejor manera, cuando se puede, con criterios uniformes, para que a la población, sobre todo en la materia fiscal y en otras materias, no les generes confusiones, porque a mí me resolvieron así y a ti así. Se pueden generar criterios, que herramientas hay legislación, para efectos nuestros hay importantes criterios jurisprudenciales de colegiados, de las salas y del pleno de corte, que nos hacen llegar a criterios de mayor accesibilidad para la gente en su interpretación, en su asimilación. Y creo que cada día estamos construyendo, pero aún no está. Muchas gracias. Gracias, doctor Ansúrez. Igual, ahí en el Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca conocemos de los asuntos de las pensiones. Y ahorita nosotros en el Pleno, por 12 manitados, nos reunimos un mes para hacer una autoevaluación y una autocrítica de su trabajo. Comentaban asuntos que están llegando, los sindicatos, ve que luego hacen logros de un beneficio. Bueno, pues muchos padres de familias solteros están demandando el pago de la ayuda el Día de la Madre. No sé cómo se vayan a pronunciar mis compañeros magistrados de las salas unitarias, pero les prometo que en el momento en que tengamos noticias de cómo sí les preocupan, que están pidiendo ese apoyo de la ayuda de la madre. Entonces, el Día de la Madre, que es un logro sindical que tienen los trabajadores del gobierno del Estado. Entonces, vamos a ver cómo se pronuncian y prometo compartir la resolución. Pues le doy el uso de la palabra. Mi presidente, el magistrado Jesús Sané, se desempeña como magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativo de la Ciudad de México y presidente de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, de la ANTIJA. Tiene una gran trayectoria en la docencia, tanto en universidades públicas como privadas. Adelante, presidente. Muchas gracias. Pues yo, primeramente, saludar a mi amigo, al doctor Javier Lainez Sec, ministro de la Suprema Corte de Justicia. Tenemos grandes anécdotas. La verdad es que creo que 3 de los que estamos aquí somos muy fiscalistas, nos gusta esta materia, compartimos chambas muy similares y pues algún día se las platicaré, o en la comida les platicaré algunas de las que tenemos por aquí. Y por qué soy magistrado, quién me impulsaba a que yo llegara a esta mesa. Rafael, como siempre, es un gusto estar contigo. Rafael Ansúrez, magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Doctora Gabriela Nieto Castillo, bienvenida con los de la justicia administrativa. No estamos desligados. Inclusive podríamos platicar que en muchos de los estados teníamos salas compartidas, chapas donde compartíamos jurisdicción, ahí estábamos. Entonces siempre hemos estado, yo creo que ligados a la materia electoral. Saludo también a mis colegas, permítanme hacerlo. Primeramente, Manuel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Manuel Velasco Alcántara es el vicepresidente inclusive de la Asociación Región Sur, el presidente, como él lo decía, también del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. Muchas
Gracias. Maestra Sandra Luz Rodríguez Wong, que es la tesorera también de la asociación y paisana de Coahuila y gran representante de este estado. Maestra María de Lourdes Livia Álvarez, secretaria de Vinculación Institucional, presidenta también del estado de Puebla. Magistrado Andrés Ángel Aguilera, amigo mío, magistrado, compañero de luchas del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Magistrada Gabriela Fuentes Reyes, también gran amiga del Estado de México, Sala Superior, si mal no me acuerdo, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Magistrados de Tolita, como todos conocemos, magistrada del Tribunal Federal, magistrado. Bienvenidos todos. Yo voy a empezar a platicarles de la justicia administrativa de manera general. No lo voy a hacer como presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, sino como presidente de la asociación. Y hablar de los tribunales de justicia administrativa es decir que el día de hoy ya tenemos aportaciones para esta sociedad incluyente. Yo lo dividiría inclusive en dos. Dividiría el día de hoy esta plática en instrumentos, como ya lo mencionaban por ahí, instrumentos jurídicos e instrumentos físicos. Creo que contamos ya con estas dos grandes posibilidades dentro de la justicia contenciosa, como le llamó el ministro. Inclusive, dentro de esta plática, cuando escuchaba al ministro presidente el día de hoy, pues dije, me está ganando lo que yo voy a comentar. Yo quiero hablar principalmente de la atención ciudadana. La atención ciudadana no es aquella más que cuando nosotros podemos, uno, patrocinarle el juicio a un ciudadano, o dos, darle asesoría respecto de su asunto, respecto de su problema cuando acuden con nosotros. Yo creo que esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacerlo es verlo desde el punto de vista social y después desde el punto o desde el plano humano. ¿Por qué es importante verlo desde estos dos puntos? ¿Por qué? Porque si no, no lo analizaríamos en la vía de los derechos humanos. Por eso consideramos sumamente importante verlo desde el punto de vista social y desde el punto de vista humano. Una vez la ministra en retiro, Margarita Luna Ramos, hizo una entrevista y una de sus preguntas fue: ¿cuál es el asunto más importante que has analizado? Y mi respuesta fue: todos. ¿Por qué? Porque para cada persona es sumamente importante su asunto. Tanto puede ser una boleta de agua, una boleta de tránsito, una cuestión de una revisión de gabinete, un PAE, una cuestión de un impuesto, pero para cada persona es sumamente importante lo que esta persona tiene. Y yo creo que al amparo de estos conceptos, de principios de justicia, se han discutido una serie de acciones, de estrategias y procedimientos. Yo les podría decir que dentro de los tribunales de justicia administrativa hemos venido creando primeramente un ambiente de servicio. ¿Por qué? Porque nos debemos a la gente, nos debemos a la ciudadanía, nos debemos a cada uno de los ciudadanos que va y toca la puerta o que siente una molestia. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Pues primeramente velar por ellos, velar por sus intereses. Por eso nacimos como tribunales de justicia administrativa, por eso nacimos como tribunales de lo contencioso hace muchos años, por esa necesidad de que no existieran violaciones. Sin embargo, han venido existiendo, sí han venido creciendo todas estas violaciones. Sin embargo, dentro de esas violaciones, muchas veces la gente se siente vulnerable, se siente que no puede acceder a la justicia. ¿Por qué? Porque es cara. ¿Por qué? Porque es difícil de entender como la barra. ¿Por qué? Porque no voy a entender la sentencia. ¿Por qué? Porque no tengo para pagar simplemente un abogado, porque no hay nadie que me asesore correctamente. Por eso yo planteaba hoy, para mí, la atención ciudadana es sumamente importante. Y yo les diría, ¿qué entendemos por atención ciudadana? Atención ciudadana, atendemos que es el conjunto de medios que el ámbito público pone a disposición de los ciudadanos y ciudadanas con el fin de facilitarles el ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus deberes y el acceso a los servicios públicos.
Es la facilidad que nosotros les estamos dando de que puedan acceder a la justicia. Y hoy, ante una sociedad más participativa y más consciente de sus derechos, la modernización, yo creo que de la administración pública, obliga a tener como principales fundamentales la orientación y el apoyo a todos estos grupos vulnerables. Estamos obligados a qué? A, como les dije, a dar esta asesoría, a dar este servicio gratuito, a acercarnos a ella. La atención ciudadana, en consecuencia, es un eje de los derechos humanos. Por ello resulta trascendental para cualquier tribunal hacer que las gestiones y los trámites en la impartición de justicia resulten que cómodos, ágiles, prontos, accesibles. ¿Para qué? Para todos estos grupos vulnerables, para todas estas personas de la tercera edad. Hoy podríamos poner el ejemplo de la justicia en línea. ¿Es accesible? Sí, para todos. Para las personas de la tercera edad, ¿creen que se les facilita? Si muchas veces no sabemos utilizar el teléfono en todo. Entonces, tenemos que seguir todavía con medios tradicionales, todavía darles esa facilidad. Y decían por ahí, bueno, ¿y entendieron nuestras sentencias? Pues no llegan todavía a entender estas sentencias. Hablamos de los emigrantes, bueno, también tienen una serie de problemas y de traducción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues darles un traductor. Ahí está otro instrumento con los que podemos contar. ¿Cuál? Ese traductor con el que puede entender y que nosotros podemos entender. Puede ser emigrante o puede ser, ¿qué? Una persona indígena. En la Ciudad de México, podría decirles, se podrían sorprender el número de indígenas que hay y que se acercan con nosotros y que necesitan, repito, esa asesoría. ¿Y en qué idioma se los podemos dar? Principalmente les puede decir que es náhuatl. Y darles esa facilidad, darles ese instrumento. ¿Para qué? Para que puedan acceder a la justicia. De ahí que yo creo que en los tribunales de justicia administrativa tenemos una gran oportunidad de ¿qué? Uno, de crear o fundar, o en el caso, por ejemplo, del Estado de México, de la Ciudad de México, de fortalecer que estas secretarías de atención ciudadana u órganos equivalentes, como quieran llamarles, defensorías de oficio, defensorías del pueblo, que está de moda por ahí, pero yo sí creo que tenemos que crearlas, tenemos que fortalecerlas, tenemos que darles todos los instrumentos. ¿Para qué? Para que todos los grupos vulnerables puedan acceder a la justicia. Como lo hemos dicho y siempre lo repetimos todos los juzgadores, que sea gratuita, que sea expedita. Pero si no les damos esa facilidad a través de la atención ciudadana, pues no van a poder acceder y no van a poder tener este derecho humano como lo hemos pedido. Yo creo que también dentro de estos instrumentos existen las sentencias. Las sentencias ya se han mencionado aquí. Uno, nuestras sentencias deben ser sencillas, deben de ser prácticas, deben de ser entendibles para la persona que los está viendo. Muchas veces ponemos latinazgos, ponemos una serie de cuestiones que al momento que cualquier persona o cualquier ciudadano quiere leerlas, pues no le es que fácil, no le es accesible y no entiende. Es más, muchas veces, si se lo ocurre a ustedes, díganle a alguien, ¿obtuviste la nulidad? Híjole, no saben. O ven la validez, ya ganó el juicio. No, es que ya ganó la autoridad. Entonces, tenemos que ser fáciles. Dentro de estas sentencias, inclusive, podría mencionar algunas que hemos tenido como ejemplo nosotros, de atención a todos estos grupos vulnerables. Uno, una madre policía, era soltera, ¿y qué hicieron? Le dieron un cambio de adscripción. Normalmente, nosotros tenemos un criterio ya establecido, que cuando hay un cambio de adscripción y horario, cuando viene marcado que es por necesidad del servicio, le damos ¿qué? Le damos la validez. Sin embargo, en este caso, la persona estaba embarazada. ¿Qué hicimos? Pues privilegiar aquí ¿qué? Un derecho humano. Un derecho humano. Entonces, privilegiamos y lo que hemos venido haciendo en este caso, cuando hay policías, mujeres solteras principalmente, que están embarazadas, que no va a haber quien las apoye, pues que les mantengan que la adscripción que tenían. ¿Por qué? Porque les queda lejos de su casa. ¿Por qué? Porque el horario que le están dando es nocturno. Y en fin, una serie de cuestiones que sí le afectan. Entonces, hemos venido valorando esas cuestiones. Hubo otro asunto que lo tengo muy presente,
una línea aérea, para no dar nombres, una línea aérea, le impusieron unas sanciones. Hace rato mencionaban a la CONAPRED, le pusieron una serie de sanciones por no haber aceptado que a un candidato con SIDA. ¿Qué sucedió? ¿El SIDA es hoy una enfermedad o es un padecimiento? Hoy es un padecimiento. Entonces, no había restricciones. Vino a pelear la línea aérea, esa facción. Que querían para trabajar. Sí, para trabajar. Y se lo negaron. Es un candidato. Y es verdad. Era candidato a ser piloto. Candidato a ser piloto. Candidato a ser piloto. Quería ser piloto, pero lo dejaron porque le decían que tenían una enfermedad. Ya. Entonces le imponen sanciones y viene a pelearlas. Pues, ¿qué hicimos? Pues obviamente confirmar las sanciones y decir que esa persona sí tenía derecho al trabajo, que no tenía que ser discriminada. Entonces, hemos venido haciendo una serie de cuestiones. Hubo otra muy discutida y hemos discutido varias. Para mucha gente le suena difícil, pero cambio de sexo a menores. Cambio de sexo. Cuando los menores de edad van y solicitan al registro civil que se les cambie el sexo. Para muchas personas podría sonar difícil. En el Pleno fue una gran discusión, se llevaron grandes discusiones, y al final, ¿qué creen que hicimos? Lo que hicimos fue decir y ordenarle al registro civil que le cambiara el sexo al menor. De nombres también, una infinidad que han venido a solicitar el cambio de nombre, y vienen los menores de edad. Entonces, dar esa facilidad. ¿Por qué? Porque podríamos meternos en una discusión de los ministros de que si tiene, ¿cómo se llama? Interés legítimo o interés porque viene otra persona representándolo, han venido su madre, a veces no viene el padre, a veces viene la madre, pero el menor viene convencido y el menor es el que lo quiere hacer. Entonces, suena difícil, pero lo hemos hecho. En materia de género, una infinidad. ¿Verdad? Perdón. Perdón. Asuntos similares de legislaturas locales ya los vimos en el Pleno, ¿verdad? Ya lo dijo la Corte. En Puebla cambiaron. Sí, ¿verdad? Por eso. Pero aquí está la ley y lo permite la ley. No, por eso, porque bueno, pero ¿qué hicieron ustedes? Y no lo hacen. Y no Se declaró que tenía que cambiarse. Tenemos otro ejemplo de en Puebla se cambió con criterio. Pero se puede hacer sin que tenga que llegar. Sin que tenga que llegar a la Corte. Sí. Otra discusión que tuvimos fue un asunto que salió en prensa, por eso lo menciono. Fue un autobús, un metrobús, que atropelló a un padre de familia. No existía madre, habían 3 menores de edad. La ley de la Ciudad de México dice que se debe de indemnizar a uno de los menores de edad. Entonces, ¿qué hacíamos? Dábamos una sola indemnización, dividíamos la indemnización entre los 3. Salomón. Después de grandes discusiones, lo que hizo el tribunal fue decirle al gobierno que tenía que pagar a través del Metrobús 3 pensiones por iguales. Entonces, infinidad de ejemplos ya hoy tenemos, ya hoy damos esa accesibilidad a la justicia que es sumamente importante para nosotros. Hablar de instrumentos, hace rato decía, lo voy a dividir en 2, lo dividí en lo jurídico y ahorita muy poquito en físico, porque no solamente tenemos que hablar de las cuestiones jurídicas. Yo creo que aquí es importante los tribunales de justicia administrativa y tenemos una gran oportunidad de que, uno, crearles la accesibilidad a qué, a espacios físicos, que puedan entrar, que puedan llegar directamente con los servidores públicos, que puedan llegar con los magistrados, que haya elevadores, que haya espacios correctos para pasar una silla de ruedas, hay gente que llega con bastón o con muletas. Entonces, dar esas facilidades. Otro importante y otro bastión que tenemos son los famosos lactarios. Les a las mujeres esa facilidad de esa privacidad, donde tengan un lugar limpio, donde tengan un lugar aseado, donde tengan los instrumentos correctos. ¿Para qué? Para que puedan, en este caso, amamantar. Entonces, yo creo que sí hay una gran oportunidad, hay muchas cosas que podemos hacer como tribunales de justicia administrativa,
Y yo creo que detrás de cada proceso, detrás de cada sentencia, yo creo que facilitamos el acceso a la justicia de las personas más violentadas. Y pues sería hasta aquí. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. Entonces, perdón, entonces, cerrar. A ver, digo, de la verdad me gustó todas estas intervenciones porque por eso venimos a intercambiar puntos de vista y aprender. Es cierto, yo no lo había visto así. Están los instrumentos y herramientas jurídicas de las que ya hemos hablado, pero en inclusión, pues hay que empezar por lo básico. Me aceptan lo que dijiste tú, primero, sobre todo en estos tribunales contenciosos administrativos tan técnicos y todo, pues primero poder transmitir a la gente qué es el tribunal, dónde está el tribunal y qué es el tribunal. Luego, por un efecto de la pandemia, los llevó a un ejercicio de transparencia no deseado, como es la transmisión en YouTube de las sesiones, y ahora tienen, digo, un control social, si yo me explico también no pensado, ¿no? Porque mucho me dices que muchos de esos son medios de comunicación que están pendientes. No, todos esos son pasos. Y luego nos dijo, Ángel, tiene razón, asesoría, defensoría, atención ciudadana. O sea, empezamos por los, sí decía, ¿no? Más allá de esto, estos instrumentos que perfectamente caben, nos diste unos excelentes ejemplos en la materia contenciosa administrativa. Yo empecé diciendo en el principio de mi intervención que pensamos que son tribunales especializados en legalidad, entonces es mucho más difícil. No es cierto, ahí están todos los ejemplos de, digo, quizás en tu tribunal, insisto, por la especialización en la materia federal, no hay tanto estos asuntos más humanos, voy a decir yo, o más, salvo los de pensiones de ISSSTE. Salvo las pensiones de ISSSTE, exactamente, donde, bueno, pues, o sea, haber hecho eso que hicieron, sin necesidad de llegar a la Corte llegó porque era una ley, en una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Que exigía la mayoría de edad, ya me acordé, sí, ¿verdad, perdón? Que exigía, solo mayores de edad tienen acceso a ese procedimiento administrativo, simplificado, digamos, de cambio en el acta por cambio La de asignación sexogenérica. Es exactamente, ¿no? Pero sí, digo, tienes toda la razón. Y ejemplos hay muchos. En la interpretación misma de la norma, en materia de pensiones, o sea, cuestiones que yo sí quisiera, y creo que digo, si fuéramos muy ingenuos, diríamos, la autoridad administrativa debería de empezar. Entiendo que es bien difícil, que ella misma no aplique y todo porque va a estar sujeta a los órganos de responsabilidad, ¿no? Pero siempre a primera instancia los tribunales de justicia ordinaria, en lugar de la aplicación tradicional que tenemos del derecho. Ahí también tenemos casos cada vez más en revisión, el de, por ejemplo, los derechos pensionarios cuando fallece el pensionario. Y luego tenemos la lista famosa de permanencias, ¿no? Como sí. Y luego te das cuenta y tienes casos importantísimos, lo tuvimos de ni siquiera podíamos decir que era concubina, pero los últimos 30 años había vivido con él, en realidad, pero nunca se disolvió el primer matrimonio. Y la primera esposa estaba en Estados Unidos, o sea, ni siquiera vivía ella aquí, en una aplicación legalista de la autoridad, negó, y no le dio la pensión porque dijo, no me vaya a llegar a mí la que trae el acta de matrimonio y entonces yo pago doble, ¿no? Y entonces, precisamente ahí es donde exactamente utilizas el decir las nuevas realidades aún de familia para decirle y ordenarle a la autoridad decir no. Conforme al principio de la realidad, tienes que checar quién realmente es, o sea,
No llegó por un amparo, porque era finalmente la norma es inconstitucional, porque esta unión, de hecho, no podía ser reconocida como concubinato por el formalismo de que existe el acta original, ¿no? Entonces, el decir, no vas a cargar tampoco al ISSSTE o al ISFAME que haya sido con una doble pensión. Eso es cierto, tampoco porque es insolvente el sistema. Pero sí, el tribunal competente tiene que, pues, hacer un esfuerzo para que compruebe en realidad cuál es quién tiene el mejor derecho. Aunque existe un acta de matrimonio, y yo no me gusta decirlo así, pero decir contratexto legal, porque el texto es muy lógico en una interpretación tradicional de familia. Pero te vas dando cuenta y dices, pues es cierto, que injusticia, ¿eh? Y cuidado al mismo tiempo, porque puede llegar la esposa y el dice yo a quién pago, ¿no? Pero tampoco se vale decir, no, pues no pagues, o sino más bien ese principio de la realidad y decir, hay muchas familias en México que pasa eso, o bueno, donde no hay divorcio, y luego vienen esas realidades, tenían 2 hijos. Digo, los hijos estaban protegidos, pero a ella le habían negado. Entonces no había un mínimo ejercicio de decir, cuando llega el asunto y dices tú, ¿cómo? Pues toda la vida he vivido con él, nunca se me salió el primero. Los propios hijos del primer matrimonio me dijeron, mi mamá ya está en Texas viviendo. Yo hasta dije, no, pues ya ni me interesa la pensión de vista. Entonces me voy a pelear un poco de esa pensión. Pero digo, finalmente, son casos donde sí esas herramientas. Pero bueno, yo concluyo. Creo que hay cuestiones, parecen muy básicas, que son inclusión. Fundamentales. Tienes toda la razón. Pero la ciudadanía ni sabe dónde me pongo. Y bueno, pues estos sistemas de transparencia obligados, no donde te va a servir de auditoría social. Gracias. Gracias. Pues. Muchas gracias a todos por su compañía, por su atención. ¿Me permiten comentar un tema? Otro ejemplo de este tema. Justamente por la realidad social de los familiares, hemos tenido un muy importante caso. Bueno, el caso existe, el inventario de asuntos de pensión de ISSSTE en los tribunales, cerca del 30%. Y otro tema que es bien importante en relación con lo que ahorita acaba de comentar el ministro en cuestiones familiares, quién tiene derecho, si la concubina, si los hijos, si son mayores, menores de edad, si los padres, porque no había sucesión, etcétera, etcétera. En temas de responsabilidad. Esa era mi pregunta. El tema de responsabilidad patrimonial. Estamos teniendo casos recientes importantes. Sí. Porque ha habido fallecimientos, actividades irregulares, en cuestiones de carreteras, en cuestiones de función de electricidad, y en otros temas de ejército, etc. Y ahí hay 2 temas. Uno, ahí se determina la actividad irregular, procede la indemnización, y caemos en ese tipo de cuestiones que acaban de comentar iguales, pero en materia de responsabilidad. Y luego, en materia de responsabilidad patrimonial, todavía un punto adicional. La indemnización sobre qué salario se calcula. Salario mínimo profesional, salario profesional más alto, salario vigente. De la Corte en materia de ISSSTE consideró que las sumas a partir del decreto, aunque no sé, por la interpretación de 2 transitores de la reforma, debería ser en una, pero en todas las otras materias de interpretación, si se aplica una, o si la legislación especial no todavía habla de salario profesional o salario vigente, y el beneficio de las familias que tienen derecho a la indemnización por la actividad irregular del Estado y la persona. Creo que son temas importantes y que cada día abarca un sector más amplio de la población. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo nada más quisiera comentar adicional a lo que manifestó mi presidente en materia de responsabilidad patrimonial para cuantificar el monto de las indemnizaciones.
nos remite a la ley laboral. En la ley laboral no hemos encontrado, por ejemplo, una señora en negligencia médica pierde la matriz, tenemos que buscar la equivalencia de los órganos masculinos. No hay una evaluación de pérdida de órganos femeninos. Nos vamos a las equivalencias que verdaderamente resultan muy, muy absurdas. Eso por un lado. Por otro lado, si bien es cierto que, como han dicho, se ha avanzado mucho, se han aprovechado mucho las oportunidades respecto a generar instrumentos jurídicos que permitan este acceso a la justicia, a toda la población para acercarla, todo eso, ciertamente, al igual que se han buscado avances de infraestructura para hacer más accesible en las áreas jurisdiccionales para los gobernados. Sin embargo, creo que tenemos un tema que puede generar mucho escosor o puede parecer absurdo en todas estas materias de responsabilidad patrimonial, de pensiones, el tema administrativo fundamentalmente, aun cuando les damos todos estos instrumentos, que haya acceso. El acceso no implica nada más llegar y abrirte la puerta, darte la posibilidad que entres. Sí. Implica también que ese acceso sea eficiente y eficaz. Y esto nos llevaría también quizá a pensar en la necesidad de desaparecer el principio de estricto derecho en estas materias y que cuando se advierta por parte de los juzgadores que hay una violación manifiesta de la ley que afectó los derechos del gobernado que vino a impulsar el juicio, tengamos la facultad de suplir esa deficiencia para pronunciarnos de manera plena respecto al derecho que se advierte violado o alegado, en un principio similar al constitucional. Creo que eso sí podría ser mucho más eficiente el acceso a la justicia. No nada más te abro la puerta y ya entraste, ¿y ahora qué hago? No. Ya entraste y además te voy a seguir asesorando para que ese derecho que te violaron te sea resarcido plenamente. Porque cuántas veces lo vemos en la práctica, agravios inoperantes, insuficientes, que dicen, pues sí, te abrí la puerta, te puse el elevador porque vienes en silla de ruedas, te puse un traductor de lenguas, todo, pero ¿qué crees? Tu agravio es inoperante. Tu agravio es inoperante, adiós. Vamos, ahí como que creo que hay un tema bien interesante en el que decían el ministro Luis María Aguilar, áreas de oportunidad nos están advirtiendo que todavía hay mucho por hacer, ¿no? Creo que en ese sentido habría que... Ahí es donde decía yo, bueno, yo entiendo, digo, tiene que ser de mucha responsabilidad. Claro. El juzgador, a nivel federal, yo lo he visto, sin darle el nombre, de repente yo digo, no, esto es un garantismo absurdo. Sí, no, claro, y te llega la sentencia así. Ajá, claro. Que eran estados, sin exagerar, tuvimos en el caso de los braceros, yo dije, este es irresponsable, claro que sabe que lo vamos a pagar. Pues tampoco se vale, ¿sí me explico? Claro. Qué padre, ¿sí me explico? Sí, o sea, digo, sí es una gran responsabilidad, sobre todo por lo que voy a decir, pero es donde yo digo que ahí sí tienes posibilidad de aplicar convenciones internacionales, por ejemplo, que tenga que ver con acceso a la justicia, donde tú, el juzgador, pues lleguen ustedes a decir, lo siento, o será de estricto derecho, pero aquí, o por cuestión por género, interés superior del menor, o digamos, o cualquiera otra de las obligaciones convencionales, por ejemplo, mejor es irresponsable lo que estoy diciendo. Finalmente, que la autoridad te lleve al colegio, te lleve a la revisión. No sé si me explico. No, sí, yo sé que es una gran responsabilidad, hay que saber hacerlo, por eso hay que capacitar a todos. No es, de verdad, yo he visto los más altos niveles de mujer. ¿Sí? Eso no es perdón, no abaratemos el concepto de lo que es juzgar con perspectiva. Si me explico, no es cierto. Para mí hasta ahora es discriminatorio de los sentidos. Hay un procedimiento donde tengamos que aplicar la herramienta de perspectiva de género. No es cierto. O sea,
muchísimos procedimientos donde yo puedo salir de la zona tal y me dice, era hombre o mujer, y pues, no sé, solo sé que tenía razón. No tuve que aplicar el protocolo. Lógicamente, sabes dónde dices aquí, tiene que aplicar o interés superior del menor o perspectiva de género en automático, no sé si me explico. Pero, por eso digo que sí también implica mucha responsabilidad y yo lo entiendo porque ustedes pues luego van en apelaciones o revisiones, ¿no? Pero, y sí implica mucha capacitación. Sí me explico como para decir, pues sí es de estricto derecho, pero a ver, si me explico, a ver, que me diga luego el colegiado, no. O sea, es muy claro porque ciertamente cuando iniciamos con ese control difuso de convencionalidad, de constitucionalidad, la verdad yo en lo personal sí dije, hay que hacerlo con mucho cuidado, o sea, no es en todos los casos, y fundamentalmente porque no sabíamos cómo hacerlo. Somos tribunales de legalidad, no de constitucionalidad, y de repente nos avientan la responsabilidad de tú vas a hacer control también. Es un tema bien delicado y en ese mismo sentido de la suplencia de aplicar estos principios en beneficio, ¿no? Sí requiere mucha capacitación, requiere mucha responsabilidad y ciertamente no no hacer cosas que están de moda. Es correcto también. ¿No? También es bien importante. Es bien importante. Así es. Entonces, Sí, no, aquí en Oaxaca tuvimos una gran polémica por el tema de encauzar los asuntos, principalmente en la comunidad de trabajadores. Hay una junta de trabajadores del gobierno del Estado, hay una junta de conciliación y arbitraje, y los policías principalmente, que son despedidos, llegan con nosotros. Pues, a veces se equivocan. ¿Qué hace? Sí, entonces sí hay una jurisprudencia de la Corte del 2011 que habla que no estamos obligados, no se está obligado. Y hay una del 2019 en donde dicen que no debes no debes encauzar. Pero ¿qué pasa? Vamos a esas áreas de oportunidad y la verdad me llevo tu comentario, magistrada, porque yo sí estaba, y el supuesto lo que se acordó ahí en todo el pleno fue que sí queremos nosotros reencauzar, porque principalmente tratándose de trabajadores, son 60 días para presentar una, y si se equivocan de tribuna, pues nosotros decimos, no, ¿verdad? Es tal junta y lo reencauzamos. Pero sí había ese criterio de situaciones. Imagínate. Pues muchas gracias. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Pues que también se necesita presupuesto. Por ejemplo, siempre he envidiado la orientación ciudadana y apoyo que tienen los justiciables, que no saben ni para dónde, porque efectivamente el agravio es inoperante, pero por culpa del litigante que exhibió su cédula y todo, ¿no? Entonces, esa orientación, y sobre todo justicia administrativa, que no es tan cotidiana para toda la gente, sí lo es, pero el conocimiento... La tienes que aplicar para todos, sí. Para los vulnerables o para que tienen la necesidad. Sí, pero se necesita presupuesto para... Tienes que 21 abogados ahí asistiendo a la gente. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien.